Muy buenos días, estimados alumnos del primer nivel. Les saluda el profesor Pedro Cotera y bueno, vamos a seguir con las clases de virtuales. El día de hoy nos toca hablar acerca de Historia Universal, ¿ya? El curso es Historia Universal. El tema que vamos a ver hoy día es el tema que se llama hominización. A ver, para comenzar este tema, primero tenemos que recordar lo que hemos visto la semana pasada. Bueno, hace 2 semanas o 3 semanas atrás estamos viendo el tema de evolucionismo. Hemos visto las dos teorías más importantes que nos hablan acerca de cómo pudieron originarse las distintas especies vivientes en nuestro planeta. Hemos visto lo que dijo Lamarck y hemos visto lo que dijo Charles Darwin. Y creo yo que todos estamos de acuerdo que, que la respuesta a todo proceso evolutivo lo va a tener Charles Darwin, ¿cierto? Ya hemos visto la semana pasada la teoría darwinista, en la cual nos dice que todas las especies evolucionaron por medio de una lucha entre diferentes especies que va a llevar consigo que la más adaptable, la que mejor se adapta a su medio ambiente, es la que al final va a terminar prosperando y siguiendo en el camino evolutivo. ¿Está bien, chicos? ¿Por qué citamos a Charles Darwin? Porque el tema de hoy, que es hominización, habla acerca de la evolución, pero no de todas las especies, sino se centra principalmente en una especie. ¿Qué especie? La especie homínida. Ahora tú dirás, homínido, ¿qué es esto? Seguro algunos están escuchando por primera vez el término de homínido. Ahorita les voy a explicar, hoy día vamos a ver qué cosa es ser homínido. ¿Ya, chicos? Así que vamos a comenzar el tema de hoy, que es hominización. La definición es fácil, ¿no? La hominización es el proceso evolutivo, ¿ya? Que la especie humana va a seguir y que va a durar aproximadamente unos 5 millones de años. Recuerden que cuando hablamos de evolución, hablamos de cambios, no solo físicos, ¿ah? Ojo con eso, también cambios culturales. ¿Ya? Cuando hablamos de un proceso evolutivo del hombre, estamos hablando de cambios físicos y biológicos que el hombre va a sufrir en casi 5 millones de años y también en cambios culturales, en aportes culturales que el hombre va a estar desarrollando durante casi todo este periodo. ¿Ya? Para hablar de hominización y de todo proceso evolutivo en el mundo, tenemos que citar a Charles Darwin. Ya saben por qué, porque él es el que va a tener la respuesta a todo proceso evolutivo. ¿Está bien? Sabemos que Charles Darwin va a dar su postura con respecto al evolucionismo a través de su obra magistral, El origen de las especies según la selección natural, hecha en el año de 1859. Pero para aumentar algo más de la teoría de Charles Darwin, recién se va a tomar importancia de manera póstume la teoría de Charles Darwin en 1910, cuando uno de los más grandes genéticos, por no decir el mejor de todos, el padre de la genética, Mendel, va a demostrar científicamente todo lo que Charles Darwin nos trató de decir en el siglo XIX con su obra llamada El origen de las especies. ¿Ya, chicos? A ver, si ustedes recordarán cuando hemos visto la teoría darwinista, recuerden que Charles Darwin nos dice que todo proceso evolutivo se va a originar cuando, ¿se recuerdan? Fácil, ¿sí o no? Todo proceso evolutivo se inicia cuando el medio ambiente se modifica. Bueno, Charles Darwin nos dice que el hombre, la especie que dio origen al hombre hace unos 4 o 5 millones de años atrás aproximadamente, va a iniciar este proceso evolutivo cuando su medio ambiente sufre modificaciones. Nos dice, por ejemplo, con la modificación que sufrió el medio ambiente hace 5 millones de años aproximadamente, ¿ya? Estas modificaciones fueron, por ejemplo, cambió
cambios climáticos, fue una modificación. ¿Varió drásticamente el clima? Obviamente que sí. Otra modificación que sufre el medio ambiente son los cambios geográficos. ¿Qué cosas son esas modificaciones? Se va a modificar el relieve. Y tú ya sabes, según tus conocimientos de fuerza endógena, de fuerzas exógenas, o sea, de geósfera, tú sabes qué cosa es un relieve. Ya lo hemos estudiado muchos años atrás. ¿Cierto, chicos? Bueno, Charles Darwin nos dice que todo este proceso evolutivo que va a seguir el homínido, ¿ya? El que va a originar al hombre, ¿ya? Se va a iniciar cuando su medio ambiente cambia. ¿Cuándo cambió su medio ambiente? Hace 5 millones de años aproximadamente. ¿Qué cosa cambió? Cambió el clima y también cambió su relieve. ¿Está bien? A ver, sigamos. ¿Qué cosa es lo que produjo estos cambios? Charles Darwin nos dice que cuando una especie que está acostumbrado a vivir en un determinado hábitat, obviamente ya está acostumbrado, ¿no? Ya vivió durante miles y miles de generaciones en ese lugar. Pero ¿qué pasa o qué sucede cuando se realizan modificaciones drásticas, radicales en ese medio ambiente? Charles Darwin nos dice que aquellos individuos de esa especie que van a sobrevivir a este cambio brusco que va a sufrir el medio ambiente, ¿ya? Van a estar obligados a modificarse, a evolucionar, porque de no evolucionar, sencillamente van a terminar desapareciendo. La pregunta es, ¿pero qué cosa es lo que le impulsa a modificar? Charles Darwin nos dice que hace millones de años atrás, cuando cambió el medio ambiente de de estas especies que van a dar origen muchos años después al hombre, al cambiar su medio ambiente, ¿ya? Los recursos básicos que esta especie necesitaba para sobrevivir también van a cambiar. En pocas palabras, Charles Darwin nos dice que van a comenzar a escasear. Como van a comenzar a escasear estos recursos indispensables para la vida de todas estas especies, Charles Darwin dice que se va a dar una lucha por la supervivencia. Y ustedes se recuerdan que Charles Darwin habla acerca de 3 tipos de lucha. Lucha entre especies, lucha entre individuos de una misma especie y lucha contra el medio ambiente. Pues bueno, Charles Darwin nos dice que cuando el medio ambiente de esta especie que va a dar origen al hombre muchos años después, cuando su medio ambiente cambió, hizo posible, o mejor dicho, condicionó que su medio ambiente, que sus recursos se escasearan, haciendo así imposible sobrevivir como muchos años atrás estaban acostumbrados a sobrevivir. Así que tuvieron que modificar. Según Charles Darwin, lo que va a originar esta modificación va a ser el modo de desplazarse de esta especie. Dice, ¿qué cosa es lo que produjo que el hombre evolucionara? Charles Darwin nos da la respuesta. Su locomoción. ¿Qué cosa es su locomoción? Su forma de desplazarse. Eso fue el inicio de todo proceso evolutivo del hombre. Si antes esa especie que va a dar origen al hombre no necesitaba caminar en 2 patas, desplazarse de manera bípeda, ahora con los cambios sufridos en su medio ambiente, esta especie necesariamente, si quería sobrevivir, tenía que cambiar su locomoción. Es por eso que nos dice que todo proceso evolutivo del hombre, el proceso evolutivo del hombre, se va a iniciar con su locomoción. Y no solo con eso, hay algo que nos caracteriza de todas las otras especies del mundo. Charles Darwin nos dice, y muchos científicos están de acuerdo con eso, ¿qué cosa es lo que nos caracteriza? Que nosotros somos la única especie en el mundo que trabajamos. El trabajo nos va a hacer a nosotros evolucionar, mejorar. ¿Está bien, chicos? Es por eso que nos dice Charles Darwin
que todo proceso evolutivo se inicia con la modificación del medio ambiente. Esto produjo que nosotros cambiamos nuestra forma de desplazarnos, nuestra locomoción, y gracias al trabajo nosotros comenzamos a evolucionar. Obviamente, para esa evolución nos tomó millones de años. ¿Ya? ¿Cómo fue el proceso? A ver, miramos acá. Charles Darwin nos dice acerca, bueno, los científicos llegaron a la conclusión, guiándose a lo que dijo Charles Darwin, que el proceso evolutivo de los hombres se va a iniciar de esta manera. Miren, chicos, va a comenzar con los antropoides. ¿Quiénes fueron los antropoides? Fue una especie que ya no existe, obviamente, en la actualidad, que vivió hace 9 millones de años. Dicen que este antropoide, similar a los primates y similar a los homínidos, ¿ya? Los homínidos son los que van a originar la especie del hombre muchos millones de años después, pero centrémonos en los antropoides. Los antropoides, según los científicos, dicen, va a ser el antepasado común que va a tener los homínidos y los primates. Hace millones de años, hace 9 millones de años, estos antropoides habrán sufrido la modificación de su medio ambiente, ¿cierto? Habrá cambiado su relieve, un grupo de ellos se habrá quedado en la jungla, en la selva, y otro grupo habrá sido desplazado a un relieve mucho más distinto, donde no hay muchos árboles, por ende, no hay mucha vegetación. Así que estos antropoides, que fueron divididos de manera natural por la variación que sufrió su medio ambiente, ¿ya?, van a terminar evolucionando de dos maneras, ¿ya? Los primates, que no habían sufrido tan drásticamente su cambio del medio ambiente, van a seguir su proceso evolutivo y no van a tener la necesidad de cambiar su locomoción. ¿Está bien? Es por eso que de aquí vamos a separar una rama que son los primates, y después de millones de años aquí vamos a encontrar a los distintos primates que en la actualidad existen. Por otra parte, de estos antropoides va a aparecer una subrama, ¿ya?, que no va a ser la misma especie de los antropoides, pero sí una especie que va a descender de los antropoides, llamado homínidos, que van a vivir hace 6 a 5 millones de años. Esta especie sí va a tener la necesidad de cambiar su locomoción. Ellos son los que van a dar el paso al evolucionismo, la cual va a llevar a que nosotros evolucionemos, ¿ya? Esta especie homínida va a vivir de 6 a 5 millones de años, ¿está bien? Van a aparecer miles y miles y miles de ellos, ¿ya? Y entre las especies más importantes de los homínidos que existieron, tenemos a los Australopithecus, que van a vivir hace 5 millones de años, ¿está bien? Como en la actualidad existen los humanos, ¿ya?, todos pertenecemos a una misma especie, nadie lo discute, pero no todos somos iguales. Hay humanos negritos, hay humanos blanquitos, hay humanos amarillos, hay humanos con cabello rubio, hay humanos con ojos verdes. Se dan cuenta que hasta entre los individuos de la misma especie hay diferencias. Bueno, existieron muchas especies de Australopithecus. El Anamensis, Afarensis, africanos, entre otros. Estas especies de Australopithecus solamente vivieron en África. ¿Ya, chicos? Esta especie de Australopithecus, por más que formaban parte de una misma especie de Australopithecus, siempre había una que otra variación. No eran iguales. Por más que vivieron siempre en África, que en África ellos tenían siempre algo que los diferenciaban, ¿ya? Eran de la misma especie, pero los individuos no tenían las mismas características. ¿Está bien, chicos? A ver, chicos. La otra es, bueno, Charles Darwin nos dice también que dentro de, dentro de la selección natural, ¿no? Dentro de la selección natural que se va a dar entre los individuos de la misma especie, siempre va a haber una lucha, ¿no? Siempre el que va a tener
una característica que lo resalte al resto de individuos de su misma especie, va a ser el que al final va a terminar heredando sus genes, ¿cierto? Perpetuando sus caracteres, su especie, ¿no? Eso es lo que pasó, según los científicos, a esta especie de Australopithecus, que tenía una gran variedad de diferencias, por más que eran de una misma especie, tenían una gran variedad de diferencias entre estas especies, chicos. ¿Ya? A ver, dentro de estos Australopithecus se va a dar una lucha, ¿no? Va a aparecer los diferentes, ¿no? Un grupo de la población de estas especies que va a tener características que lo van a diferenciar al resto de los Australopithecus, y ahí es donde se va a dar el otro salto evolutivo. Hace 3 millones de años, una subespecie de Australopithecus más adaptado, con mejores características, va a dar su paso evolutivo y se va a convertir en el Homo habilis. Chicos, como vemos aquí, miren. Ahora, se puede deducir, bueno, se llegó a la deducción que ambas especies, ahora sí ya distintas, recuerden que el Australopithecus pertenecía a una especie, el Homo habilis ya es una especie muy distinta al Australopithecus, de que se originó a partir de una especie o de unos individuos o de una población de los Australopithecus, eso es verdad, pero de que sea Australopithecus, eso ya no. Su salto evolutivo lo diferenció después de millones de años de generaciones, va a diferenciarse de los Australopithecus, ¿ya? Hace 3 millones de años pudieron haber existido estas dos especies en un mismo medio ambiente. Y obviamente se dio una lucha, es por eso que yo le pongo acá versus, una lucha, pero entendamos que cuando Charles Darwin habla de lucha, no habla a que ellos se agarraron a piedrones, que se agarraron a machetazos, a esa lucha no se refiere Charles Darwin. Charles Darwin se refiere a la lucha por la búsqueda de alimento. Obviamente el más apto de estas dos especies va a terminar desplazando, ganando, teniendo mejores características y por ende teniendo mejor accesibilidad al alimento, ¿cierto? Después de millones de años de estar viviendo juntos, el Homo habilis va a terminar desplazando al Australopithecus y siguiendo su proceso evolutivo. Y va a suceder lo mismo que le sucedió a los Australopithecus, pues. Dentro de esta población de Homo habilis, millones y miles y miles y millones de individuos. Recuerden que una característica de todo ser vivo, según Charles Darwin, es que siempre está en constante aumento poblacional. Bueno, los Homo habilis habrán aumentado en millones de años de evolución, habrán aumentado mucho, una gran cantidad de individuos. Y dentro de esos millones de individuos habrán aparecido también los diferentes. Esos diferentes van a ser los que van a dar el salto evolutivo. Es por eso que aparece una nueva especie llamado Homo erectus. Este Homo erectus también, ¿no? A los científicos llegan a la conclusión que tal vez vivió junto en el mismo espacio geográfico que el Homo habilis. Y también habrán tenido una lucha por la supervivencia, por la búsqueda de alimento. Eso sucedió hace 1 millón a 1,5 millones de años atrás aproximadamente. Y lo mismo va a suceder, ¿no? El Homo erectus, una especie mucho más evolucionada, una especie mucho más adaptada, una especie con mejor desarrollo tanto físico como cultural, va a terminar ganando esta lucha por la supervivencia y siguiendo el proceso evolutivo. Y lo mismo sucede. Van a aparecer miles de Homo erectus, después de miles de años, millones de erectus, y dentro de esa especie, de esos individuos, va a aparecer un grupo poblacional que se va a diferenciar. A ese grupo poblacional se va a llamar el Homo sapiens, o también se le conoce como el hombre neanderthalensis, o el hombre de Neandertal. ¿Está bien, chicos? Obviamente mucho más apto que el Homo erectus, mucho más evolucionado que el Homo erectus, y también se han encontrado vestigios que estas dos especies que tuvieron un antepasado en común, mire, si ustedes se dan cuenta, este es el antepasado común de estas dos especies, ¿está bien? Van a luchar, van a vivir en el mismo medio ambiente, van a luchar por los recursos, y después de millones de años de lucha, el Homo sapiens
va a seguir su proceso evolutivo, mientras que el Homo erectus sencillamente va a terminar extinguiéndose. Lo mismo pasará con este Homo sapiens. Aumentará en población, va a poblar muchos continentes, ¿ya? Muchos continentes van a ser poblados por este Homo sapiens y van a aumentar también en variedad. Serán de la misma especie, pero van a haber una gran cantidad de variedad de individuos que los van a diferenciar, por más que sean de la misma especie. Dentro de una de esas características de esta especie, ¿ya? Una población de esta especie que va a tener unas características diferentes al resto, va a evolucionar, apareciendo la máxima evolución biológica del hombre, que es el hombre actual, ¿no? Que es el Homo sapiens sapiens, o también llamado Cromañón, el hombre de Cromañón, que somos nosotros, pero obviamente primitivos, ¿no? ¿Habrán existido? Claro que sí. Recuerden que el Homo sapiens sapiens es la única especie humana que pobló todo el planeta. Nosotros tenemos viviendo aquí en la Tierra hace 100.000 años atrás, o sea, nosotros somos una especie nueva prácticamente. A diferencia de otras especies, miren cuántos años existieron en nuestro planeta, nosotros somos la especie nuevecita, 100.000 años, no es casi nada. En 100.000 años, imagínate cuánto hemos avanzado. ¿Ya, chicos? Eso es el proceso de hominización. Recuerden que todas estas especies evolucionaron no solo biológicamente, también culturalmente, y que muchas especies subsistieron o vivieron en el mismo espacio geográfico y en el mismo tiempo. Sí, y ahí se dieron lucha por la supervivencia, obviamente que sí, y solamente el más apto, ¿cierto? El que tuvo mejor capacidad fue el que al final terminó evolucionando. ¿Ya, chicos? Esa es la clase de hominización. Yo le voy a dejar una pequeña actividad. Obviamente tienen que ver el video y entender la clase, que eso es fundamental. Otro, tienen que copiar en el cuaderno. Si ustedes se han dado cuenta, no es mucho, así que yo quiero que por favor lo copien en su cuaderno. Sin errores ortográficos. Yo estoy revisando el cuaderno. Su nota se basa principalmente en lo que ustedes copian de la clase, lo que ustedes entienden de la clase y sobre todo sin faltas de ortografía. ¿Está bien? Tienen que pegar imágenes. Esto es lo que estoy dejando como tarea. Ya también, pegar imágenes o dibujar las distintas especies de homínidos que existen. Recuerden que los homínidos son todos los que están de verde. Esos son los homínidos. Eso necesito que me peguen en su cuaderno. Y obviamente cada uno de los homínidos con su evolución, tanto física como cultural. ¿Ya, chicos? Quiero que lean, por ejemplo, pongan número 1, Australopithecus. Muy bien. ¿Qué características físicas tuvo? Y me mencionas. ¿Qué características culturales tuvo? Y me mencionas. Aparte físico, aparte cultural. Termina los Australopithecus, le pones su dibujito o su imagen, como tú desees pegarlo. Si tienes impresora, excelente, no hay ningún problema para mí. De ahí sigues con el Homo habilis, igual, Homo habilis. ¿Qué características físicas tuvo? Después, ¿qué características culturales tuvo? ¿Cuál fue su evolución cultural? Y le pones su imagen. Y así sucesivamente a las 1, 2, 3, 4, 5 especies de homínidos que existieron. Ya, chicos, eso lo estaré revisando hoy día en la noche a las 8 de la noche, cuando su tutor me devuelva los trabajos que ustedes le envían. No me reenvíe las fotos que ustedes me envíen. Ya, chicos, gracias. Espero que les haya gustado la clase y espero que se encuentren bien. Hasta otra oportunidad.